Cuando lo vi de pie en la puerta de mi habitación, con la corbata aún floja y el teléfono apretado en la mano, sentí que el aire desaparecía. No por miedo, no por culpa, sino porque supe que ya no había vuelta atrás. Él no dijo nada. Solo levantó el móvil, me lo mostró desde lejos y sus ojos buscaron los míos. Me acerqué con una sonrisa falsa, preguntando con voz casual si pasaba algo, pero mi corazón latía como si quisiera romperme el pecho. ¿Quién es este?, preguntó al fin, señalando el nombre que brillaba en la pantalla. Un nombre que jamás debería haber estado allí. Un nombre que escondía semanas de mensajes, miradas, silencios. Mi lengua se pegó al paladar. Intenté decir que era del trabajo, un error, una confusión. Pero él ya lo había abierto. Ya estaba leyendo. Uno por uno. Mis palabras. Las de él. Las confesiones que nunca debieron ser escritas. Vi cómo su expresión se congelaba, cómo sus hombros caían, como si una tonelada de verdad le aplastara de repente. Y mientras él descendía por esa cadena de mensajes, yo recordé cada instante que me trajo hasta aquí. Porque todo empezó sin intención. Todo empezó con una taza de café, una conversación corta y una noche en que el silencio en casa fue tan espeso que necesitaba otra voz. Y ahora que él lo sabía todo, o casi todo, solo me quedaba contarles cómo sucedió realmente. Antes de revelarles la verdad que oculté durante tanto tiempo, déjame preguntarte algo. ¿Tú alguna vez escondiste algo que terminó saliendo a la luz? ¿Desde qué ciudad ves este vídeo? Porque esta historia no es solo mía. Podría ser la tuya. La mañana en que todo comenzó parecía igual a cualquier otra. Me desperté antes que él, como siempre. El despertador aún no había sonado, pero ya estaba sentada al borde de la cama, mirando la sombra que la cortina dibujaba sobre el suelo. A veces en ese silencio previo al caos, me gustaba imaginar que estaba en otro lugar. En otra vida. No porque odiara la que tenía, sino porque algo faltaba. Algo que no sabía nombrar, pero que se había vuelto demasiado evidente. Mi marido seguía dormido. Su respiración era pesada, mecánica. No me giré para mirarlo. Caminé hasta la cocina y preparé café. El olor llenó la casa, y por un momento pensé que eso bastaba. Que el aroma del café fresco podía arreglar lo que el tiempo había desgastado. Pero cuando él apareció en pijama, rascándose el cuello, y solo murmuró un gracias sin mirarme a los ojos, comprendí que el día no sería diferente. En el trabajo me esperaban las mismas tareas de siempre. Reuniones, correos, reportes. Nada especial. Pero ese día, mientras organizaba documentos en la sala de archivo, entró él. El jefe. No era la primera vez que me dirigía la palabra, pero algo en su tono me pareció distinto. Preguntó si necesitaba ayuda. Me reí por cortesía y negué con la cabeza. Él no insistió. Solo se quedó unos segundos más de lo necesario, observando cómo ordenaba los papeles. Siempre tan dedicada, dijo. No supe si lo decía en serio o por llenar el silencio. Asentí sin dejar de mover las manos. Lo sentí quedarse allí sin hablar, hasta que sonó su teléfono y se fue sin más. Cuando la puerta se cerró, algo en mí quedó abierto. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo estaba viendo televisión. Le hablé del trabajo, de cosas banales. Me respondió con monosílabos, sin apartar los ojos de la pantalla. Me senté a su lado. Hice un esfuerzo por recostarme contra su hombro. Él no se movió. No me rechazó, pero tampoco me abrazó. Era como apoyar la cabeza contra una almohada vacía. Faltaba alma. Los días siguientes siguieron un patrón similar. En casa, la rutina era una danza sin música. En la oficina, sus ojos comenzaban a encontrar los míos más seguido. No eran miradas intensas ni invasivas. Eran simplemente humanas. Como si me viera. Como si notara que yo aún estaba viva, aunque me sintiera apagada. Un jueves cualquiera, mientras subíamos juntos en el ascensor, me preguntó si tenía planes para el fin de semana. Dije que no.
Él asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. No propuso nada. No hizo insinuaciones. Solo comentó que a veces, cambiar de escenario ayuda a pensar mejor. No entendí si hablaba de trabajo o de otra cosa, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche soñé con él. No de manera erótica. No había besos ni caricias. Solo estábamos sentados en una banca, en un parque que no conocía, hablando de todo lo que no podía decir en voz alta. Me desperté antes de que pudiera contarle lo más importante. A la mañana siguiente, mientras me vestía, elegí una blusa que hacía tiempo no usaba. Tenía un escote discreto pero más abierto que de costumbre. Me miré en el espejo. Me sentí ridícula. Me la quité. Me puse otra. Pero mientras desayunábamos, él me miró y dijo, «Esa blusa te queda bien». Lo dijo sin sonreír. Sin intención aparente. Pero su voz me recorrió como una caricia. Esa tarde, de camino a casa, pensé en lo que estábamos construyendo sin darnos cuenta. No era una relación. No aún. Era un puente. Invisible. Peligroso. Pero real. Al llegar a casa, mi esposo estaba en la cocina. Preparaba una cena rápida. Me ofrecía a ayudar. Él dijo que ya estaba todo listo. Me senté en la mesa. Comimos en silencio. Al terminar, lavé los platos. Él se encerró en el despacho. Lo oí reír con alguien por teléfono. Supuse que era un compañero del trabajo. No pregunté. Me fui a la habitación y leí hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente desperté con una notificación en el teléfono. Era un mensaje del jefe. Solo decía, «Gracias por ayer. Fue bueno hablar contigo». No recuerdo haber tenido una conversación larga con él, pero tal vez ese «gracias» no era por lo que dije, sino por haber estado presente. Guardé el móvil sin contestar. Pero mis manos temblaban un poco. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se movía. El mensaje quedó sin respuesta. No porque no quisiera contestarlo, sino porque no sabía cómo hacerlo sin abrir una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Gracias por ayer. Tan simple, tan inofensivo a primera vista, pero tan cargado de posibilidades. Lo leí varias veces a lo largo del día, como si buscando entre líneas pudiera encontrar un significado más profundo, o una excusa para ignorarlo por completo. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en él. Esa mañana fue diferente. Me levanté sin sentir ese peso en el pecho que solía acompañarme. Me preparé con más cuidado del habitual. No para él, me repetía. No para nadie. Solo para mí. Pero sabía que no era cierto. Cada detalle, cada elección de ropa, de peinado, estaba marcada por la posibilidad de encontrarme con él en algún pasillo, en algún momento. En casa todo seguía igual. Él, mi esposo, parecía no notar nada. Me deseó suerte con un beso en la mejilla, rápido, mecánico. Yo asentí y salí sin mirar atrás. El trayecto al trabajo me pareció más corto de lo habitual. O tal vez simplemente iba distraída, perdida en pensamientos que no me atrevía a nombrar. Al llegar, lo vi de inmediato. Estaba en la entrada del edificio hablando con alguien. Cuando me acerqué levantó la vista y me sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni demasiado evidente. Fue leve, casi imperceptible. Pero ahí estaba. Y yo la sentí. Como un pequeño roce en la piel. No intercambiamos palabras durante la mañana. Cada uno en lo suyo. Pero las miradas, esas eran imposibles de ignorar. A media mañana, bajé a la sala de descanso a buscar un café. Él ya estaba allí. Me ofreció servirme. Lo hizo sin palabras, solo con un gesto de la mano. Asentí, agradecí y me senté frente a él en la pequeña mesa del rincón. Hubo un silencio cómodo por unos segundos. Luego me preguntó cómo me sentía. No cómo estás, esa pregunta automática que no espera respuesta.
No. Preguntó cómo me sentía. Con intención. Con pausa. Con espacio para que yo respondiera. Le dije que estaba bien. Que todo marchaba. Que el trabajo me ayudaba a mantenerme enfocada. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Él asintió como si entendiera lo que no estaba diciendo. A veces, dijo finalmente, el trabajo también puede ser una excusa para no enfrentar lo que duele. No supe qué contestar. Me bebí el café en silencio y cuando terminé, me despedí con una leve inclinación de cabeza. No miré atrás al salir. Pero sabía que él me seguía con los ojos. El resto del día pasó como un borrón. Hice lo que tenía que hacer, cumplí con mis tareas, atendí llamadas, respondí correos. Pero mi mente volvía una y otra vez a esa conversación, a ese momento compartido en una sala vacía. Al salir del trabajo, él me alcanzó en la puerta. Me ofreció llevarme a casa. Dudé por un instante, pero acepté. Tal vez porque estaba cansada, tal vez porque no quería regresar aún a la rutina de siempre. El trayecto fue tranquilo. Hablamos de cosas simples. Del clima. De una exposición de arte que él había visitado el fin de semana. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Me gustaba cómo narraba las cosas, con ese tono pausado con detalles justos. Cuando llegamos a mi casa, se detuvo frente a la acera y puso el auto en punto muerto. No apagó el motor. Miré hacia la ventana del salón. Las luces estaban apagadas. Mi esposo aún no había llegado. Hubo un momento de silencio. Uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Sentí su mirada en mi perfil, pero no me atrevía a girarme. No tienes que decir nada, susurró. Solo si alguna vez necesitas hablar, de verdad hablar, sabes dónde encontrarme. Me giré entonces. Lo miré a los ojos. Y sin pensarlo demasiado, sin calcular, sin medir consecuencias, we kissed. Fue un instante. Un suspiro. Apenas un roce que encendió todo lo que estaba dormido en mí. Cuando me alejé, él no dijo nada. No intentó repetirlo. Solo me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Salí del coche sin despedirme. Caminé hasta la puerta temblando por dentro. Al entrar, me recosté contra la madera con los ojos cerrados. No era culpa. No aún. Era vértigo. Era la sensación de estar al borde de algo que podría cambiarlo todo. Esa noche mi esposo llegó tarde. Me dijo que había tenido una reunión larga. No pregunté más. Cenamos en silencio. Compartimos la cama, como cada noche. Pero algo en el aire había cambiado. Algo que él aún no notaba, pero yo ya no podía ignorar. Me di vuelta hacia la pared. Sentí sus manos cerca, pero no me tocó. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise que lo hiciera. Mis pensamientos volvían una y otra vez al coche, al momento en que sus labios tocaron los míos. No por lo físico. No fue un beso de pasión. Fue una declaración. Una puerta abierta. Una invitación al abismo. Y aunque aún estaba en casa, en mi cama, con el hombre con quien había compartido más de media vida, supe que ya había cruzado un límite. Uno del que no habría regreso. Los días siguientes transcurrieron en una especie de niebla emocional, una mezcla confusa de culpa, deseo, y algo más profundo que no podía definir. Me despertaba por las mañanas con el recuerdo de ese instante flotando aún en el aire, como si no hubiera sido real, como si solo lo hubiera soñado. Pero sabía que no era así. Ese beso había existido. Lo había sentido en mi piel, en mi estómago, en mi pecho. Había dejado una marca. Invisible pero presente en todo. Intenté seguir con mi vida con la misma rutina de siempre. Preparar el desayuno. Sonreír. Ir al trabajo. Volver. Compartir silencios con mi marido. Pero todo estaba teñido por una tensión latente, como si algo estuviera a punto de romperse y yo fingiera que no lo escuchaba crujir.
En el trabajo él no hizo ningún movimiento inesperado. No me buscó con la mirada. No intentó hablarme a solas. Parecía respetar mi distancia, como si supiera que yo necesitaba ese espacio. Y sin embargo su presencia seguía afectándome. Era como si al haber cruzado ese límite, ya no pudiera verlo igual. Sus gestos, sus silencios, incluso su forma de caminar por el pasillo, tenían ahora otro peso, otra resonancia dentro de mí. Una tarde, mientras revisaba unos informes en la sala de reuniones, lo vi entrar con un grupo de colegas. Se sentó al otro extremo de la mesa. Hablaba con tranquilidad, pero evitaba mirarme. Agradecí ese gesto. Me permitía mantener la compostura. Fingir que todo estaba bajo control. Pero en cuanto terminó la reunión, mientras recogía mis cosas, se acercó. No me tocó. Solo se detuvo a una distancia prudente y me dijo en voz baja que había dejado algo para mí en mi escritorio. No pregunté qué era. Asentí sin mirarlo. Regresé a mi lugar con el corazón acelerado. Sobre mi mesa, cuidadosamente envuelta en una hoja de papel craft, había una libreta pequeña, de tapas duras, con una cita en la portada: a veces, lo que callamos dice más que lo que gritamos. La abrí. En la primera página, escrita con su letra clara, había una sola frase: para cuando necesites escribir lo que no puedes decir. No sabía qué sentir. Me quedé allí sentada un largo rato mirando esas palabras. No era un gesto romántico. No era una declaración. Era, más bien, un espejo. Un espacio que él me ofrecía para que yo pudiera volcar todo lo que me estaba consumiendo por dentro. Guardé la libreta en el bolso y volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, ya en casa, después de que mi esposo se durmiera, la saqué y la abrí sobre la mesa del comedor. Empecé a escribir. No sabía por dónde comenzar. Así que simplemente dejé que las palabras salieran. Escribí sobre la monotonía. Sobre el silencio. Sobre el vacío que no se llena con muebles nuevos ni con cenas en restaurantes los viernes por la noche. Escribí sobre cómo a veces el alma se cansa de no ser mirada. De no ser tocada, no físicamente sino emocionalmente. De ser invisible para alguien que duerme a tu lado todas las noches. Las palabras fluían como un desahogo. No buscaba orden. Solo verdad. Y en esa verdad empecé a reconocer cosas que había negado durante mucho tiempo. Que me sentía sola. Que extrañaba sentirme viva. Que lo que había sentido con ese beso no era solo deseo, era una sacudida a mi conciencia, un recordatorio de que aún existía algo dentro de mí que anhelaba, que necesitaba. Cerré la libreta pasada la medianoche. No lloré. No me sentía triste. Me sentía desnuda. Confrontada. Como si por fin, hubiera tenido el valor de hablar conmigo misma. Al día siguiente mi esposo salió temprano como de costumbre. Me besó la frente al despedirse. Yo estaba preparando café. No dije nada. El beso fue tibio, breve e automático. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé quieta, mirando el vapor que subía de la taza. No fui a trabajar ese día. Llamé diciendo que no me sentía bien. No era mentira. Mi cuerpo estaba cansado. Pero sobre todo, mi alma lo estaba. Me quedé en casa, en bata, sin maquillaje, sin reloj. Caminé por las habitaciones como si fuera la primera vez que las veía. Observé las fotos en la pared, los muebles perfectamente alineados, el sofá en el que tantas veces nos sentamos sin hablarnos. Todo me parecía parte de una escenografía, una obra donde los actores ya habían olvidado su guión. Pasé horas así, en ese limbo. Hasta que me encontré frente al espejo del baño. Me miré fijamente. Las líneas en mi rostro eran más marcadas que antes, pero mis ojos seguían siendo los mismos. Tal vez más tristes. Tal vez más conscientes. Me cambié. Me vestí como si fuera a salir, aunque no tenía destino. Me maquillé ligeramente. No para esconderme, sino para recordarme que aún podía cuidar de mí.
Que aún podía elegir. Tomé la libreta. Salí de casa sin decir a dónde iba. Caminé sin rumbo fijo por las calles del barrio. Necesitaba aire. Movimiento. Ver gente. Recordar que el mundo no se reducía a mis pensamientos. Me senté en una banca del parque. Abrí la libreta. Escribí otra vez. Esta vez más tranquila. Con menos urgencia. Como si ya no se tratara de expulsar el dolor, sino de reconocerlo. De aceptarlo. Pensé en él. En lo que habíamos compartido. En lo que aún no habíamos dicho. En lo que podía llegar a ser si no ponía límites. Pero también pensé en mi marido. En lo lejos que estábamos aun cuando compartíamos techo y cama. Y me pregunté cuánto tiempo más podía sostener esa mentira. Volví a casa al anochecer. Mi esposo ya estaba allí. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que mejor. No preguntó más. Se sirvió la cena. Yo no tenía hambre. Esa noche no escribí. Solo me acosté temprano. Cerré los ojos. Y me prometí que fuera cual fuera el camino que eligiera, no volvería a mentirme a mí misma. Porque lo peor no era engañar a los demás. Lo peor era dejar de reconocerse en el propio reflejo. La siguiente semana transcurrió con una extraña calma que me incomodaba más de lo que aliviaba. No era la tranquilidad de quien ha hecho las paces con su vida, sino la calma tensa de alguien que sabe que algo va a cambiar, que algo se está acumulando y que tarde o temprano, explotará. En el fondo presentía que estaba viviendo un equilibrio falso, sostenido por el silencio, por la omisión deliberada de ciertas verdades, por la fragilidad de una rutina que apenas se sostenía. En el trabajo todo parecía haber vuelto a la normalidad. Él y yo manteníamos la distancia profesional necesaria. Nuestras interacciones eran breves e impersonales, medidas con la precisión de quien camina sobre una cuerda floja. Nadie, al menos que yo notara, sospechaba nada. Pero dentro de mí, las cosas estaban lejos de ser normales. Había una tensión constante en mi cuerpo, una mezcla de deseo reprimido, de culpa silenciosa y de una necesidad desesperada de claridad. Me sentía dividida entre dos mundos, el que conocía, predecible, estable, pero vacío, y otro que apenas comenzaba a construirse, lleno de dudas, emociones nuevas y peligros reales. Una tarde, después de una reunión rutinaria, me crucé con él en el pasillo. Fue solo un instante. Un saludo con la cabeza, una sonrisa leve. Pero sus ojos se detuvieron en los míos por una fracción de segundo más de lo habitual. Y en esa mirada, sin palabras, reconocí que él también seguía atrapado en lo que habíamos iniciado sin querer. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, mi esposo me preguntó si quería ir el fin de semana a visitar a unos amigos suyos que vivían en las afueras. Asentí sin pensarlo demasiado, aunque en realidad la idea no me entusiasmaba. No por los amigos, sino porque sabía que todo lo que hiciéramos juntos ahora sería parte de una actuación que yo ya no podía sostener con naturalidad. Durante la comida habló de su trabajo, de una oportunidad que se le estaba presentando, de un posible ascenso. Yo escuchaba, asentía, incluso sonreía en los momentos apropiados. Pero mi mente estaba lejos. Recordaba las palabras que él me había escrito en la libreta, la forma en que me había ofrecido un espacio donde pudiera ser honesta conmigo misma. Después de lavar los platos, me encerré en la habitación y abrí esa libreta una vez más. Empecé a escribir sobre lo que sentía cada vez que estaba cerca de él, sobre cómo ese beso había cambiado algo en mi interior que no sabía cómo volver a su lugar. Escribí sobre el miedo a perder lo poco que quedaba de mi matrimonio, pero también sobre el miedo a seguir viviendo una vida que ya no sentía como mía. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de urgencia. No era física, era emocional. Algo dentro de mí necesitaba moverse, respirar. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé mis cosas y salí más temprano de lo habitual. Caminé unas calles antes de subir al autobús, como si ese pequeño gesto pudiera darme control sobre algo en medio de tanto desorden interno. Al llegar a la oficina, evité su mirada.
No porque no quisiera verlo, sino porque no confiaba en mi capacidad de fingir naturalidad. Pero el destino, o lo que fuera, parecía empeñado en no dejarme tranquila. A media mañana, una de mis compañeras me pidió que llevara unos documentos a su despacho. Cuando llegué estaba solo. Golpeé suavemente la puerta y él me indicó que pasara con un gesto. Le entregué la carpeta sin decir una palabra, pero mientras la revisaba, el silencio se hizo denso, casi incómodo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente sin levantar la vista. Asentí. Dije que sí, que todo estaba bien. Una mentira más, envuelta en voz tranquila. No tienes que responder si no quieres, añadió. Solo quería saber si necesitas algo. Sus palabras no eran una invitación. No eran una insinuación. Eran un intento de conexión, de comprensión, de cuidado. Y eso, precisamente eso, fue lo que más me desarmó. Salí de allí sin responder. Sentí que si decía una palabra más, iba a romperme. Volví a mi escritorio, me senté frente al ordenador, y traté de seguir trabajando. Pero mi cabeza no estaba en los números ni en los informes. Estaba en ese despacho, en esa pausa cargada de significado, en ese gesto simple de quien ve más allá de las apariencias. Cuando llegué a casa esa tarde, mi esposo ya estaba allí. Me recibió con una noticia: el ascenso se había confirmado. Sonreí. Lo felicité. Lo abracé. Pero mientras él hablaba con entusiasmo de lo que eso significaba para su carrera, yo solo podía pensar en lo poco que significaba para nosotros como pareja. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. Al final me levanté y fui a la sala. Me senté en el sofá, encendí una lámpara tenue y abrí la libreta. Escribí una sola frase: estoy atrapada entre lo que tengo y lo que soy. Me quedé allí en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared, como si cada segundo que pasaba me alejara un poco más de la mujer que solía ser. O tal vez, me acercara a la que en realidad quería ser. El viernes por la tarde, antes de irnos a la casa de los amigos, pasé por una librería. Compré otra libreta. No para mí. Para él. No tenía ninguna intención definida. Solo sentí que debía hacerlo. En la portada elegí una que decía: no todo lo que se calla se olvida. La metí en mi bolso sin saber si algún día se la entregaría. Pero tenerla ahí cerca, me hacía sentir menos sola. Como si esa libreta fuera una promesa silenciosa de que en medio del caos, aún existía la posibilidad de ser escuchada. De ser entendida. De ser simplemente vista. El viaje a casa de los amigos de mi esposo fue, desde el principio, una mezcla de tensión e incomodidad disfrazada de cortesía. Empaqué lo justo, elegí ropa sencilla, neutra, como si mi apariencia pudiera disimular el caos que llevaba dentro. Durante el trayecto en coche, él habló animadamente de sus planes, de lo bien que se sentía con el ascenso, de las nuevas responsabilidades que tendría. Yo asentía, hacía preguntas cuando era necesario, sonreía de vez en cuando. No porque compartiera su entusiasmo, sino porque no tenía energía para discutir. Al llegar, nos recibieron con afecto. Una pareja que conocíamos desde hace años. El ambiente era cálido, la casa acogedora, los detalles cuidados con esmero. Todo parecía estar en su sitio. Pero algo dentro de mí estaba fuera de lugar. Me sentía como un objeto ajeno puesto en una repisa para completar la decoración, sin verdadero propósito. Las conversaciones fluían con naturalidad entre ellos. Recordaban anécdotas, compartían proyectos, hablaban de viajes. Yo escuchaba, respondía cuando me hablaban, pero mi mente se mantenía distante, anclada en pensamientos que no podía compartir con nadie. Esa noche en la habitación de invitados, mientras él dormía a mi lado, sentí una opresión en el pecho. No era dolor físico. Era una ansiedad sorda, como si cada rincón de esa casa, cada risa, cada gesto de complicidad entre los otros, me recordara lo que había perdido, o quizás, lo que nunca tuve realmente. No dormí bien. Me levanté temprano, salí al jardín y me senté sola con una taza de café. El cielo estaba nublado, el aire fresco.
Agradecí ese silencio, ese momento sin máscaras. Pensé en mi libreta, que había dejado en casa. Pensé en la otra, la que compré para él y que seguía en el fondo de mi bolso. Aún no sabía qué hacer con ella. Volvimos a casa el domingo por la tarde. El viaje de regreso fue más silencioso. Él parecía cansado, o tal vez simplemente satisfecho por un fin de semana exitoso. Yo miraba por la ventana, observando los campos que se sucedían a lo largo de la carretera, como si cada kilómetro me alejara más de mí misma. Al llegar, me encerré en la habitación con la excusa de desempacar. Pero lo único que hice fue sentarme en la cama con la libreta en las manos. La abrí, pasé las páginas que ya había escrito, y me detuve en una hoja en blanco. No escribí nada. Solo la miré. Pensando. Esperando. El lunes comenzó con una normalidad engañosa. Todo parecía estar en orden. El tráfico, el saludo rutinario de los compañeros, el ruido de fondo de las impresoras. Y sin embargo, algo iba a pasar. Lo sentía. A media mañana, recibí un mensaje suyo. Corto. Conciso. ¿Podemos hablar un momento? No había emoción en las palabras. No había insinuación. Solo una solicitud. Respondí que sí. Me citó en una sala pequeña al fondo del pasillo, una que casi nadie usaba. Entré con el corazón latiendo demasiado rápido. Él ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Se giró al oírme entrar y me ofreció asiento. Me senté. Esperé. Él también guardó silencio unos segundos antes de hablar. Me dijo que no podía seguir ignorando lo que había entre nosotros. Que entendía que yo tenía una vida, una historia, un compromiso. Pero que no podía mentirse a sí mismo respecto a lo que sentía. Yo no supe qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de ellas podía contener todo lo que estaba pasando por mi mente. Finalmente le tendí la libreta. No dije nada. Él la tomó, la abrió, leyó la primera página en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se detenían en ciertas frases. Cuando terminó, cerró la libreta y la sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Gracias, fue lo único que dijo. Me levanté y salí antes de que pudiera añadir algo más. Necesitaba respirar. Necesitaba espacio. El resto del día lo pasé evitando su presencia. No por cobardía, sino porque sentía que cualquier nuevo contacto podría arrastrarme más profundamente a un lugar del que ya costaba salir. Esa noche en casa, mi esposo me dijo que había reservado una cena para celebrar su ascenso. Un restaurante elegante, uno de nuestros favoritos. Asentí. Le dije que sería buena idea. Me puse un vestido negro que hacía tiempo no usaba. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No por el aspecto físico, sino por la expresión de mis ojos. Había algo distinto. No más tristeza, no más desesperación. Lo que vi fue una especie de resignación, de decisión tomada en silencio. En el restaurante todo fue agradable. La comida, el servicio, la música. Él estaba relajado, contento, hablaba con soltura. Yo sonreía, respondía, brindaba. Pero cada palabra que decía parecía perderse en una distancia invisible. Al final de la noche en el coche, mientras él hablaba por teléfono con un colega, yo saqué el móvil y vi un nuevo mensaje. Era de él. Gracias por confiar en mí. Lo leí varias veces. No respondí. Lo guardé en el fondo de mi memoria, como una piedra más en el bolsillo. Al llegar a casa me desvestí en silencio, me puse el camisón y me acosté. Él me abrazó por detrás con ternura. Hacía tiempo que no lo hacía. Cerré los ojos. No rechacé su abrazo. Pero tampoco lo sentí. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto inmune a su contacto. Esa noche antes de dormir, susurré para mí misma, "We kissed". Y entendí que esa frase tan simple, tan corta, había cambiado por completo la forma en que respiraba, en que sentía, en que existía.
Porque ya no podía fingir que no había pasado. Porque aunque quisiera, ya no podía volver atrás. Los días siguientes transcurrieron en una especie de quietud extraña, como si el mundo alrededor se moviera con normalidad mientras mi interior caminaba sobre cristales. Cada conversación cotidiana, cada tarea del día, cada gesto mecánico que hacía en casa o en el trabajo, eran apenas una fachada detrás de la cual se escondía un torbellino de emociones que no encontraba salida. En casa mi esposo continuaba comportándose con una cordialidad que rozaba la indiferencia. Seguía hablándome de su trabajo, de los planes para su nuevo cargo, de lo bien que se sentía por los logros alcanzados. Yo lo escuchaba con una sonrisa amable, respondía con frases breves, y me aseguraba de cumplir con cada pequeño deber doméstico, como si en la precisión de lo rutinario pudiera encontrar algo de estabilidad. Pero en las noches, cuando el silencio llenaba la casa, todo se volvía más denso. Evitaba escribir. No por falta de cosas que decir, sino porque temía que lo que saliera en esas páginas no pudiera volver a guardarse. La libreta permanecía en el cajón de mi mesa de noche, y cada vez que la abría para intentar continuar, mis manos temblaban levemente. Sentía que estaba al borde de una confesión que no estaba lista para leer ni siquiera yo. Una tarde al regresar del trabajo me encontré con la puerta trasera del jardín mal cerrada. Al empujarla, vi que una de las plantas en maceta había sido volcada por el viento. Me agaché para levantarla y al incorporarme lo vi. Estaba allí al otro lado de la reja, sosteniendo en la mano uno de los libros que habíamos comentado semanas atrás. Me sobresalté. No fue una visita anunciada. No hubo mensajes previos. Solo estaba allí como si el azar, o algo más profundo, lo hubiera traído. Mi primer impulso fue preguntarle qué hacía ahí. Pero mi voz no salió. Lo miré por unos segundos, sin saber si cerrar la puerta o invitarlo a pasar. Él levantó el libro como una señal de paz. Me acerqué sin abrir la reja. Nos separaba esa barrera delgada de metal, pero la sensación era de estar demasiado cerca. Me dijo que había pasado por una librería y pensó en mí. Que vio el libro y no pudo evitar comprarlo. Que no tenía intención de invadir mi espacio, pero que necesitaba entregármelo en persona. Le respondí que no debía estar allí. Que mi esposo podía llegar en cualquier momento. Él asintió, dijo que lo sabía. Pero aún así, no se movió. Hubo un momento de pausa. Un segundo en el que ninguno de los dos sabía si avanzar o retroceder. Finalmente extendí la mano a través de la reja y tomé el libro. Nuestros dedos se rozaron por un instante. Un gesto tan simple, tan cotidiano, y sin embargo tan cargado de significados. Sentí una corriente leve, no física, sino emocional, recorrerme el cuerpo. Le di las gracias en voz baja. Él solo sonrió con tristeza. Se giró y se fue sin decir más. Me quedé allí de pie, mirando cómo se alejaba calle abajo, con una parte de mí deseando que se detuviera, y otra, rogando que no lo hiciera. Esa noche el libro reposaba sobre mi mesa de noche intacto. No fui capaz de abrirlo. Sentía que al hacerlo estaría cruzando otro límite, uno más silencioso, pero igualmente real. Mi esposo llegó tarde. Me dijo que había estado celebrando con sus compañeros. Olía a vino caro y a satisfacción. Se duchó, se acostó y al poco tiempo estaba dormido. Yo permanecí despierta, sentada en la cama observando el libro. Lo tomé finalmente y lo abrí. En la primera página, escrita a mano, había una sola frase: para cuando necesites recordar quién eras antes del silencio. No era una declaración. No era un pedido. Era un recordatorio. Uno que me dolió profundamente. Al día siguiente llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Necesitaba aclarar mi mente, ocuparme de algo que no involucrara emociones. Me sumergí en reportes, correos, cifras. Pero a media mañana, lo vi entrar en la sala de reuniones. Cruzamos miradas solo por un instante. Suficiente para que mi corazón cambiara de ritmo. Ese día no nos hablamos. No hubo mensajes. No hubo encuentros a solas.
Pero todo en el ambiente era tensión contenida. Como si la realidad que habíamos estado evitando se hiciera cada vez más pesada. Volví a casa agotada. No físicamente, sino emocionalmente. Me encerré en el baño y me miré en el espejo durante un largo rato. Las ojeras, las arrugas que se marcaban más, la expresión cansada. Pero en los ojos había algo nuevo. Algo que no sabía si era valentía o resignación. Salí del baño y fui directamente al cajón donde guardaba la libreta. La abrí, tomé el bolígrafo y empecé a escribir sin pensar. Las palabras fluyeron como agua contenida demasiado tiempo. Escribí sobre el jardín, sobre el libro, sobre el roce leve de sus dedos, sobre el miedo a volver a sentir algo tan intensamente. Escribí sobre mi esposo, sobre su ausencia aún en su presencia, sobre el vacío que intentaba llenar con cenas y palabras vacías. Cuando terminé, cerré la libreta con fuerza. Respiré hondo. Sentí el pecho liviano por primera vez en semanas. Pero también supe que me acercaba a un punto sin retorno. En la madrugada, me despertó un ruido suave. Pensé que había sido un sueño, pero al abrir los ojos, noté una figura sentada al pie de la cama. Tardé unos segundos en reconocerla. Era él. Había entrado por la puerta del jardín, la que no cerré bien la noche anterior. No dijo nada. Yo tampoco. Solo lo miré. Su expresión no era de urgencia, ni de deseo. Era de espera. De respeto. De contención. Se quedó allí sentado en silencio mirándome. Yo no me moví. No pregunté por qué estaba allí. No grité. No lo eché. Solo lo observé sintiendo que algo en el aire se quebraba. Después de un largo rato, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo, me miró una vez más y se fue. Me quedé acostada, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. El corazón me latía fuerte. Pero no era miedo. Era otra cosa. Era saber que ya no había marcha atrás. Que lo que empezó como una grieta se había convertido en un camino. Uno que, tarde o temprano, tendría que recorrer. Con todas sus consecuencias. Con todas sus verdades. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa, incluso para los estándares de nuestra casa. Me levanté antes que él, como de costumbre, pero esta vez no me detuve frente al espejo, ni me preparé con cuidado. Simplemente vestí lo primero que encontré y bajé a la cocina. Encendí la cafetera y me senté en la mesa sin mirar el reloj. Afuera el cielo tenía un tono gris constante que no parecía querer cambiar. Él bajó unos minutos después. Saludó con un beso en la frente y un buenos días mecánico. Mientras servía su café, comentó sobre su agenda del día, un par de reuniones importantes, la posibilidad de cerrar un nuevo contrato. Yo asentía, pero no lo escuchaba con atención. Mis pensamientos estaban en otra parte. O mejor dicho, en otra noche. La noche anterior no había sido un sueño. Él había estado allí. Sentado al borde de mi cama, en la penumbra, como una sombra que no amenazaba, pero sí transformaba. No me tocó. No dijo nada. Solo su presencia lo dijo todo. Y cuando se fue, lo hizo con esa quietud que tienen los momentos importantes cuando no necesitan ruido para ser imborrables. Terminé mi café y subí a arreglarme. Esta vez sí me detuve frente al espejo. No por vanidad, sino porque necesitaba encontrarme en mi propio reflejo. Quería confirmar que seguía siendo yo, o al menos intentar reconocer quién era ahora. Me puse un vestido que no usaba hacía años, uno que solía guardar para ocasiones en las que deseaba sentirme viva. No era provocador. Era simple, pero tenía algo que hablaba de mí antes del desgaste, antes del silencio. En el trabajo él no apareció en la mañana. Lo supe apenas crucé la puerta. Había un cambio en el ambiente, una especie de ausencia que se notaba aunque nadie dijera nada. Pregunté de manera casual a una compañera y me dijo que tenía el día libre. Asentí como si no significara nada. Pero por dentro sentí un latido más fuerte.
La jornada transcurrió sin incidentes. Me mantuve ocupada, fingiendo normalidad. Pero algo me ardía en el estómago, una inquietud que no podía explicar con palabras. Cuando se acercaba la hora de salida, recibí un mensaje suyo: ¿estás sola esta noche? No respondí de inmediato. Miré la pantalla durante varios minutos. Mi dedo flotó sobre las letras sin tocar ninguna. Cerré el teléfono. Guardé mis cosas. Salí. En el camino a casa, mis pensamientos eran una mezcla de ansiedad, deseo y una culpa que ya no dolía igual. Había cambiado de forma. Ya no era ese remordimiento punzante que me ataba al pasado. Era más bien una sensación constante, una compañía que se había vuelto familiar, como una piedra en el zapato que aprendes a ignorar. Al llegar, la casa estaba vacía. Mi esposo me había dejado una nota en la cocina: reunión de última hora, no me esperes. Me quedé de pie, leyendo esa frase una y otra vez. No decía mucho, pero decía todo. Subí las escaleras. Me duché con agua caliente, dejé que el vapor me envolviera. No me apresuré. Me vestí con calma, sin exagerar, sin pretender nada. Quería sentirme cómoda. Quería que todo fuera real. Encendí una lámpara en la sala y me senté en el sofá con las piernas cruzadas. Abrí la ventana. Dejé entrar el aire de la noche. El reloj marcaba las 9 cuando escuché el timbre. Me levanté. Caminé hasta la puerta. Respiré hondo. Y abrí. Allí estaba. De pie, con las manos en los bolsillos. Su rostro era una mezcla de contención y certeza. No dijimos nada. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Lo hice con un gesto lento, consciente. Él entró en silencio, con respeto. Pasamos juntos la noche. Pasamos la noche juntos, No necesito explicar más. No voy a explicarlo más. Porque no fue una historia de pasión desbordada ni una escena cinematográfica. Fue un encuentro real entre dos personas rotas, buscando algo de sentido en medio del vacío. Fue una noche sin mentiras. Una noche sin disfraces. Después nos quedamos en silencio. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Yo cerré los ojos. No dormimos. Solo permanecimos ahí, en la quietud compartida. Cuando amaneció, la luz se coló tímidamente por las cortinas. Él se levantó primero. Se vistió sin apuro. Me miró una vez más antes de salir. No hubo promesas. No hubo planes. Solo una certeza muda de que lo vivido no podía deshacerse. Cerré la puerta tras él. Apoyé la frente contra la madera. Escuché mi propia respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí ausente. Sentí que estaba allí. Toda. Llena de contradicciones, sí. Pero viva. Me senté en el borde del sofá. Miré mis manos. Y pensé en lo que vendría. Porque a partir de ese momento, ya no había espacio para seguir fingiendo. Algo se había roto. Pero tal vez al romperse había abierto espacio para algo nuevo. Algo que aún no tenía forma, pero que ya no podía ignorar. Durante todo el día siguiente, llevé conmigo una sensación de ligereza extraña, como si me hubiese quitado de encima un abrigo que durante años pesó más de lo que debería. No era felicidad, ni tampoco euforia. Era algo más sutil, la certeza de haber cruzado un umbral del que no podía, ni quería, volver. Cada paso, cada gesto, cada palabra que pronunciaba en la oficina me parecía más nítido, más consciente. Como si por fin, estuviera ocupando mi propio cuerpo. No lo vi durante la jornada. Tampoco esperaba hacerlo. No había necesidad de repetir lo que ya había sido dicho con el lenguaje más profundo, el del silencio compartido. Supe que él también necesitaba espacio, la misma distancia para digerir lo vivido, para encontrar sentido sin romper la fragilidad de lo que habíamos construido. En casa, la tarde transcurrió en una aparente normalidad.
Mi esposo llegó temprano, algo inusual en él, y me propuso salir a cenar. No tenía ninguna celebración en particular, simplemente dijo que le apetecía. Asentí sin resistencia. Algo en su tono me hizo pensar que también buscaba recuperar algo, tal vez sin saber exactamente qué. Durante la cena, conversamos como hacía tiempo no lo hacíamos. Me preguntó por mi trabajo, por mis rutinas, incluso mencionó que últimamente me notaba más distraída, pero sin juicio en su voz. Respondí con honestidad parcial, como quien camina sobre hielo fino, dije que me sentía diferente, que había estado pensando mucho. No dije por qué. Ni por quién. Él pareció conforme con mi respuesta. Agradecido incluso. Pagó la cuenta sin prisas y al salir del restaurante me ofreció el brazo. Dudé un segundo antes de tomarlo, pero finalmente lo hice. No por amor, ni siquiera por compromiso. Lo hice porque en ese momento necesitaba cerrar bien todas las puertas dentro de mí antes de abrir otras. Al llegar a casa, excusé diciendo que estaba cansada. Me metí a la cama sin encender la televisión. Él se quedó abajo viendo alguna serie. No subió hasta tarde. Yo fingí dormir cuando entró. Escuché cómo se desvestía, cómo se metía bajo las sábanas con cuidado. Su espalda dio la señal habitual de que no habría contacto físico esa noche. Ni ninguna otra. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando. Aún era temprano. Un mensaje. No de él, sino de un número desconocido. Lo abrí con el ceño fruncido. Era un audio reenviado, de apenas unos segundos. Dudé antes de escucharlo. Al darle play, supe de inmediato de qué se trataba. Era un fragmento de una nota de voz, una que yo misma había enviado días atrás hablando de él. Mi sangre se heló. El mensaje no era incriminatorio, pero sí profundamente personal. En él mi voz hablaba con una amiga, o eso creía, sobre cómo me sentía cuando lo veía, sobre cómo su sola presencia me hacía cuestionarlo todo. No mencionaba nombres, no revelaba hechos concretos. Pero el tono era inconfundible. Demasiado íntimo. Volví a escuchar el audio para confirmar que no había sido producto de mi imaginación. Era mi voz. Mis palabras. Enviadas desde mi propio teléfono. Me quedé paralizada. ¿Quién lo había reenviado? ¿Quién lo había guardado? ¿Y por qué ahora? Mi primera reacción fue revisar mis conversaciones. El mensaje original estaba allí, en un chat antiguo con una colega del trabajo con la que casi ya no hablaba. Sentí un nudo en el estómago. ¿Había sido ella? ¿Había reenviado algo tan personal a propósito? ¿O accidentalmente? El resto del día lo viví en modo automático. Respondí correos, atendí llamadas, pero todo me parecía lejano. No podía pensar en otra cosa. Temía que ese audio cayera en manos equivocadas. Temía que mi esposo, de alguna manera, lo oyera. Y sobre todo, temía que lo escuchara él. Que supiera cómo me sentía, no desde una confesión honesta, sino desde la exposición más brutal. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo en el jardín, hablando por teléfono. Desde la cocina pude escuchar parte de su conversación, aunque no distinguía las palabras. Su tono era tranquilo, pero su lenguaje corporal hablaba de incomodidad. Me observó al entrar con una mirada rápida, casi evaluadora. Me saludó como siempre. Me preguntó cómo había estado mi día. Respondí lo habitual. Pero algo en su manera de moverse, en el modo en que evitaba el contacto visual, me alertó. Después de la cena, subí a mi habitación. Cerré la puerta. Encendí la lámpara de noche. Y con manos temblorosas abrí la libreta. No sabía qué escribir. Las palabras no salían. Todo me parecía demasiado vulnerable. Demasiado expuesto. Me limité a anotar la fecha. Y luego escribí, lo saben. No sé quién ni cómo, pero alguien lo sabe. Me acosté sin lavarme la cara. Cerré los ojos, pero no dormí.
Escuchaba cada sonido de la casa como si fuese una amenaza, el crujir de las paredes, el zumbido del refrigerador, los pasos en la planta baja. Todo me parecía un aviso. Una cuenta regresiva. A las 2 de la madrugada, bajé descalza a la cocina. Me serví un vaso de agua. En el silencio absoluto, el clic del interruptor pareció ensordecedor. Al girar, lo vi. Mi esposo estaba sentado en la oscuridad, en el sillón, con el teléfono en la mano. No me dijo nada. Tampoco yo. Solo nos miramos unos segundos. Lo suficiente como para que entendiera que algo en su rostro había cambiado. No era sospecha. Era certeza. Subí sin decir palabra. Entré en la habitación. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en semanas, tuve miedo real. No miedo a él. No a una confrontación. Sino miedo a perderlo todo de golpe. Miedo a que mi mundo, el viejo y el nuevo, colapsará al mismo tiempo. Esa noche entendí que las decisiones no solo cambian la dirección de la vida. También la aceleran. Como una piedra que empieza a rodar cuesta abajo sin freno. Y yo ya no podía detenerla. Solo podía mirar cómo avanzaba. Y prepararme para el impacto. A la mañana siguiente todo parecía estar igual, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Me moví por la casa con la misma rutina de siempre, preparar el café, poner la mesa, revisar el correo del trabajo desde el móvil. Sin embargo, cada pequeño detalle tenía una tensión distinta. Como si todos los objetos, las paredes, incluso el aire que respiraba, supieran que algo invisible se había roto durante la noche. Mi esposo bajó más tarde de lo habitual. Vestía ya su traje, pero no llevaba el nudo de la corbata hecho. Se movía en silencio como si no quisiera romper un equilibrio precario. Me miró mientras bebía su café, y su mirada ya no era la de alguien distraído por las prisas del día. Era una mirada más densa, más contenida, más dura. No preguntó nada. No mencionó el teléfono. No hizo alusión a la madrugada. Pero su forma de moverse, de evitar el contacto directo, lo decía todo. Sabía. O al menos intuía lo suficiente para empezar a mirar distinto. Salí de casa con la sensación de tener el estómago vacío, aunque no fuera cierto. Caminé más despacio hacia la parada del autobús, como si al retrasar mi llegada al trabajo pudiera retrasar también las consecuencias de lo inevitable. En la oficina, él estaba allí. Lo vi apenas entré. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo y luego ambos miramos hacia otro lado, como si no fuéramos los protagonistas de una historia que ya no podíamos esconder. Me senté en mi escritorio, abrí el ordenador, respondí algunos correos sin realmente leerlos. Todo lo hacía por inercia. A media mañana, una de mis compañeras se acercó con disimulo y me dijo que en recursos humanos habían estado preguntando por mí. No entendía a qué se refería. Le pregunté si sabía por qué. Me encogió de hombros. Dijo que seguramente era un tema administrativo. Pero la duda ya estaba sembrada. Fui al baño con el corazón acelerado. Cerré la puerta del cubículo y me apoyé contra la pared fría. Pensé en el audio. Pensé en los ojos de mi esposo. Pensé en todos los gestos, las pausas, los silencios. Sentí miedo. No por ser descubierta, sino por perder el control del relato. Por no poder ya decir mi versión antes de que otros la deformaran. Volví a mi escritorio e intenté seguir como si nada. Pero a las 2 de la tarde recibí un correo del director general solicitando una reunión corta. Corta, decía. Formal, decía. Pero yo ya no leía palabras, solo leía intenciones. Entré a su despacho con el rostro sereno. Me saludó con cortesía, incluso con amabilidad. Me pidió que cerrara la puerta. Lo hice. Me invitó a sentarme. Lo hice también. Me habló sobre un clima interno delicado, sobre comentarios que han generado incomodidad, sobre la importancia de mantener la armonía profesional. Nunca pronunció su nombre. Nunca pronunció el mío en relación a él.
Pero cada palabra era una advertencia envuelta en elegancia corporativa. Cuando terminó me preguntó si tenía algo que decir. Negué suavemente. Dije que no era consciente de haber hecho nada inapropiado, pero que agradecía la confianza. Me despedí con una sonrisa tan falsa que me dolieron las mejillas. Al salir, no volví a mi escritorio. Tomé mi bolso y salí del edificio. No pedí permiso. No me detuve. Solo caminé sin rumbo durante una hora, dejando que el viento me enfriara la cara, que el ruido de la ciudad me protegiera del ruido interno que llevaba días acumulando. Cuando por fin volví a casa, la encontré en silencio. Mi esposo no había llegado. De nuevo una nota en la cocina: hoy cenaré fuera. No me esperes. Era la misma frase de antes, pero esta vez la letra tenía una rigidez nueva. Leí esas palabras como si fueran un espejo. Me di cuenta de que ya no compartíamos ni la misma forma de escribir. Subí a la habitación y me senté frente a la libreta. Abrí una página en blanco y escribí, sin pensarlo, casi como un grito contenido: ya no hay marcha atrás. Dejé el bolígrafo caer sobre la cama. Apoyé la frente en las manos. Me sentí cansada. No físicamente. Era un cansancio más profundo, el de haber sostenido durante demasiado tiempo una versión de mí misma que ya no se sostenía. Me quedé allí, en la misma posición, durante horas. No encendí las luces cuando anocheció. No respondí a los mensajes. No abrí el correo. Todo lo que hacía falta, pensé, era un solo gesto. Algo que rompiera la niebla. Algo que cerrara la historia o la reescribiera de otra forma. Entonces me levanté, tomé el teléfono y marqué su número. No para verle. No para explicarle. Solo para escuchar su voz. Pero no respondió. Ni devolvió la llamada. Cerré los ojos. Respiré. Sentí por primera vez que no importaba si él volvía a llamarme o no. Porque el verdadero ruido estaba en otra parte. Estaba en casa. Estaba en la sala. Estaba en el despacho donde horas más tarde encontré a mi esposo sentado, con mi libreta abierta sobre sus rodillas. No me gritó. No dijo nada. Solo me miró. Me miró como si viera a una persona nueva, una mujer que no conocía, una mujer de la que no sabía si quería saber más o salir huyendo. Me acerqué. Lentamente. Él no se movió. Tomé la libreta con suavidad. Cerré sus páginas. La abracé contra mi pecho. Esa no era para ti, dije en voz baja. Él no respondió. Pero sus ojos ya lo habían dicho todo. Ya sabía. Y esa certeza, aunque silenciosa, pesaba más que cualquier palabra. Me di la vuelta y subí las escaleras. Paso a paso. Sin mirar atrás. Porque entendí que a veces, no es la caída lo que rompe. Es el momento exacto en que te das cuenta de que ya no quieres seguir aferrada al borde. Pasaron días. No muchos, pero suficientes como para que el tiempo se sintiera diferente. Cada minuto parecía pesar más que antes, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso, más espeso. Caminábamos por las habitaciones en silencio, evitando cruzarnos los ojos, aunque compartiéramos el mismo espacio. Mi esposo y yo nos habíamos convertido en dos sombras que se reconocían por costumbre, pero que ya no sabían cómo hablarse. Después de aquel momento en el despacho, donde me encontró con la libreta en las manos, no hubo más preguntas. No hubo confrontaciones ni escenas. Solo una pausa larga. Como si ambos hubiéramos entendido que lo que había que decir ya estaba dicho entre líneas. Él se volvió más ausente, aunque no se marchó físicamente. Yo, por mi parte, no intenté retenerlo. Tampoco me excusé. Acepté su distancia como una forma de respeto mutuo. O de resignación compartida. Volvía del trabajo cada día y encontraba la casa ordenada, los objetos en su lugar, la cena a medio preparar o ya servida, según su humor. Yo contribuía con gestos pequeños, mantenía limpio el baño, dejaba encendida la lámpara de lectura,
regaba las plantas. No hablábamos de sentimientos. Nos comunicábamos con actos silenciosos, como si quisiéramos decir, aún estoy aquí sin tener que pronunciarlo. En la oficina, todo siguió su curso. Él pidió un traslado a otra sede del mismo grupo. Lo supe por un correo interno que llegó una mañana. No me lo dijo en persona. No me buscó más. Me pareció justo. También necesario. Me costó aceptarlo al principio, pero después entendí que era una forma de cuidar lo que quedaba en pie, la dignidad, la memoria de lo vivido, la cordura. Esa semana pasé 2 tardes enteras organizando cosas en casa. Cajones, carpetas, ropas viejas. No lo hacía por limpieza. Lo hacía como quien se prepara para un cambio, aunque no sepa todavía cuál. Entre las cosas que ordenaba encontré una caja que hacía años no abría. Dentro había fotografías, cartas antiguas, postales enviadas desde lugares que ya no recordaba haber visitado. En una de las fotos estábamos los dos, más jóvenes, abrazados en un parque. Él me miraba con ternura. Yo reía. Me detuve allí. Observé la imagen mucho tiempo. No con tristeza, sino con una sensación de reconocimiento distante. Esa mujer seguía siendo yo. Pero al mismo tiempo, ya no. El sábado, él me dijo que pasaría el fin de semana fuera. No explicó más. Yo no pregunté. Me lo dijo desde la puerta, con una pequeña maleta en la mano y la mirada tranquila. Me deseó buen descanso. Asentí. Cerré la puerta después de verlo partir y me quedé unos minutos con la mano apoyada en el marco, sintiendo el eco del silencio que dejaba tras de sí. Ese fin de semana fue diferente. No me sentí sola, ni abandonada. Me sentí libre. No una libertad eufórica ni ruidosa, sino una libertad serena, casi suave. No hice nada especial. Leí. Caminé por el barrio. Preparé mi comida favorita. Dormí siestas largas. Escribí. Pero no en la libreta de siempre. Esa ya la había cerrado. Escribí en una hoja nueva, sin líneas, sin fecha. Y allí puse algo que me sorprendió, no me arrepiento. Lo escribí sin planearlo. Sin pensarlo demasiado. Pero al verlo supe que era verdad. No me arrepentía de haber sentido. De haberme permitido mirar hacia adentro. De haberme descubierto distinta. Tal vez imperfecta. Tal vez vulnerable. Pero más viva que nunca. El lunes por la mañana, al volver a la oficina, me entregaron un sobre cerrado. No tenía remitente. Lo abrí en mi escritorio con manos ligeramente tensas. Dentro había una postal. Era una fotografía de una ciudad que reconocí de inmediato, Lisboa. En el reverso una sola línea escrita a mano, gracias por no callarte contigo misma. No había firma. No hacía falta. Guardé la postal en la parte interna de mi cartera. No la comenté con nadie. Ni con él, ni con mi esposo, ni con alguna amiga. Era solo para mí. Un cierre silencioso. O tal vez, un nuevo inicio. Con el paso de los días, mi esposo comenzó a empacar sus cosas. No lo hizo como quien se va por despecho. Lo hizo con calma, con orden, como si llevara tiempo meditándolo. Una noche me pidió que cenáramos juntos. Acepté. Cocinó él. Puso la mesa con esmero. Comimos en silencio durante un rato. Luego me miró y dijo con voz serena. No me voy por rencor. Me voy porque ya no estamos. Asentí. Le dije que lo sabía. Y que lo agradecía. No lloré. Él tampoco. Fue una despedida sin dramatismos, pero con respeto. Con ese tipo de verdad que llega tarde, pero llega entera. Se fue a la mañana siguiente. Me dejó una nota breve sobre la mesa del comedor, te deseo paz. La leí sin dolor. Lo acompañé con la mirada desde la ventana mientras subía al taxi. Luego cerré las cortinas.
Me serví una taza de café. Y respiré hondo. Ese mismo día ordené mi escritorio, regalé algunos libros, limpié la cocina a fondo. No era por nostalgia. Era un acto de afirmación. De decisión. De espacio nuevo. Por la tarde salí a caminar. Me detuve frente a un pequeño local donde vendían cuadernos artesanales. Entré. Elegí uno de tapas lisas, sin frases, sin dibujos. Lo abrí en casa, en la mesa del comedor. Y en la primera página escribí: este no será un diario de culpas. Será un mapa. Porque aunque no sé aún hacia dónde voy, ya no quiero seguir caminando con los ojos cerrados. Y cerré la tapa. Con firmeza. Con claridad. Porque la historia no terminaba allí. Solo estaba empezando a contarse de verdad. Desde mí. Para mí.